De terrorismos a terrorismos. 8. La Sociedad Anónima del Terror de Capital Variable. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Así como el BCCI fue un dechado de la impureza en el género de la banca, el Carlyle lo supera en el renglón de los contratos financieros, negocios contraídos con el Estado Imperio que incluyen ciertos acuerdos con la Universidad de Texas y con fondos públicos del Estado de Connecticut, canalizados al Carlyle Group para cuando el Junior gobernaba en Texas. Así de simple y sencillo. El poder político, ligado a los negocios, utiliza fondos públicos y los privatiza. En ese medio de negociantes codiciosos, no extraña que el Carlyle Group estuviera muy metido en Arabia Saudita, obteniendo pingües ganancias. Un ejemplo es el contrato de $50 millones anuales para Carlyle por el entrenamiento de la Guardia Nacional, la tropa de élite que por juramento es protectora de la monarquía saudita. Carlyle también asesora al Economic Offshore Program, que es un sistema oficial para la captación de inversiones y reinversiones en Arabia Saudita. En ese país, Carlyle obtuvo la inversión de la familia Bin Laden en el Fondo 2, que se aplica en United Defense y otras compañías de la industria bélica de aviación. A través del grupo, el príncipe saudita Al-Waled bin Talal compró acciones por $590 millones del gigante financiero Citicorp. La industria farmacéutica es otro de sus campos de acción en procura de lucrativos negocios, involucrando a las siguientes empresas: Carter Wallace, Endo, Kelso, Unilab y Eli Lilly. El supergrupo Carlyle, por tanto, es un potentado de este capitalismo ultramoderno llevado a cabo por sujetos para quienes el dinero es la palanqueta del poder, Nietzsche, y a la vez el objetivo de los negocios, los que por ser la ley que impera en el mundo contemporáneo son la razón de ser de su existencia, dado que el capitalismo globaliza el mundo y se convierte en un sistema totalitario en cuanto su dominio obstaculiza la aparición de alternativas a su sistema de funcionamiento. Como expresión superlativa del capitalismo, y debido a que sus miembros son la crema innata de los capitostes, se enorgullecen de los altos rendimientos a que se hacen acreedores, 35%, de seguro uno de los más altos en el mundo. Y esto es posible porque los negocios que realizan son altamente lucrativos y redituables toda vez que penetran al Estado Imperio. En una conjunción plenipotenciaria de los señores de la guerra, combinando ejecutivos de estas empresas que pasan a ser políticos encumbrados y viceversa, en una rotación que los mantiene en el mencionado círculo de poder, ordeñando a la gran vaca, que vienen a ser los recursos públicos que administra el Estado, pues preferentemente el Estado Unido Americano, de por sí imperialista, a través del dolarcentrismo, tiene presupuesto monetario para cubrir los contratos multimillonarios que estas empresas capitalizan. Procedimientos privatizadores con que están absorbiendo cantidades exorbitantes de dinero público, extrayéndolo también de la concentración original de los trabajadores, sus ahorros, sus pensiones. Trátase de una oligarquía plutócrata que controla las grandes transnacionales al unísono de los grandes bancos, piloteando el proceso global de absorción de riquezas mundiales, tal y como las estadísticas lo prueban. Esta viene siendo la tendencia preponderante desde fines del siglo XIX. Ver Ernest Mendel, Tratado de Economía Marxista, tomo 1, capítulos 3, 4 y 5. El Carlyle Group suele comprar empresas a precios bajos, pasando a conseguirles contratos por medio de los cuales se incrementa su cotización para que, acto seguido, las puedan vender a un precio más alto. Un ejemplo, el grupo compró, en su oportunidad, las contratistas militares BDM International y LTV, las dotó de valor agregado con contratos jugosos y las vendió a Boeing y Lockheed Martin. Por igual, al ser propietarios de United Defense, manejan una serie de industrias militares que proveen de los llamados misiles inteligentes, así como de vehículos de combate que los disparan, lo que les permitió obtener un contrato por $11,000 millones, además de que como buen consorcio transnacional posee empresas militares también en Europa, y con el conjunto de su arsenal le venden equipo militar a Egipto, Israel,
363 millones de dólares, Líbano, Arabia Saudita, Tailandia, Kuwait, 500 millones, Corea del Sur. Significativo es el hecho de que el Carlyle Group se diera a conocer hasta 1991, en el tiempo de la Guerra del Golfo, cuando sus negocios comenzaron a incrementarse, aunque ya para ese entonces se había visto involucrado en una investigación por desviación de fondos a favor del Partido Republicano. Weiner Berman, cabildero republicano, había desviado fondos de dicho partido para financiar las campañas electorales de los Bush. Había aceptado entregar $1 millón de esos fondos a Carlyle Group a cambio de un contrato público en Connecticut. En el 2001, este grupo administraba $12,000 millones. Para el 2002, según su propia información, ha invertido más de $7,200 millones, generando un valor agregado de más de $19,000 millones, y al 30 de septiembre de 2002 tenía a su cargo la administración de casi $14,000 millones en 23 fondos de inversión, cantidad exorbitante comparada con los $5 millones de su primera inversión. Para mal, resulta que en estos negocios truculentos se han visto interrelacionados la familia Bush y la familia Bin Laden, hasta el grado de ser socios. Los vínculos entre los Bin Laden y los Bush comienzan para cuando George H. hacía de las suyas al frente de la CIA, en una época en la que la represión en Latinoamérica alcanzó su clímax, institución en la que hizo los méritos suficientes para pasar a ser vicepresidente con Reagan, y después convertirse en el presidente número 41, en funciones de 1989-1992. Por esos tiempos, los saudí árabes buscaban influir en la política estadounidense dirigida al Medio Oriente, teniendo como arma preferida dispararles misiles con petrodólares. Cabildeando en Washington y haciendo negocios con petroleros en Texas, los Bin Laden encontraron la manera de inmiscuirse con el alto poder estadounidense. La persona que funge como el enlace directo entre George W. Bush y los Bin Laden fue James Bart, un negociante que hizo su fortuna realizando inversiones con Sheikh Bin Laden, el padre fundador de la Saudi Bin Laden Company, y con Khaled Ben Mahfouz, socio privilegiado de los Bin Laden. El padre de Osama murió en 1968. Su hijo mayor, Salem Bin Laden, heredó la conducción de lo que para entonces ya era una gran empresa. Pero he aquí que este hombre muere precisamente en Texas. ¡Qué casualidad! En un accidente aéreo. Forma favorita de eliminar magnates y personajes importantes de la política. Bart Bin Laden lo sustituyó en la dirección, el que continúa las relaciones con los Bushes. Para entonces, J. Bart invirtió $50,000 en Arbusto Energy. Poco tiempo después, las investigaciones realizadas tras el colapso del BCCI sacan a la luz que ese dinero bien podía pertenecer a los socios sauditas, porque en ese tiempo Bart no tenía dinero propio, viniendo a ser el caso de que parte del dinero con el que George W. Bush inicia su negocio provenía de la familia Bin Laden. Arbusto Company quebró, pero la carrera de negociante de George Walker siguió su curso incorporándose a Harken Energy Corporation para cuando Daddy era vicepresidente. Y aconteció que Harken necesitaba una inyección de liquidez, aprestándose el Junior a conseguirla usando las influencias que le confería el estatus de su encombrado papi. En Arkansas había un tal Jackson Stevens, quien hizo la conexión con una subsidiaria londinense del Union Bank of Sutherland, banco que prestó el dinero, y así el Junior incrementó sus acciones en Harken. Más sin embargo, lo más probable es que el dinero del préstamo proviniera de Saudi Arabia, pues como parte del trato, un magnate saudita, Sheikh Abdullah Bax, se integró al directorio de Harken como uno de sus principales accionistas, el que a su vez nombró a Talat Othman, un palestino de Chicago, como su representante en la firma, pudiéndose presuponer que en el fondo de la trama estaba el BCCI. Cuando Bush padre asume la presidencia en 1989, Harken, con Bush hijo a la cabeza, obtiene un contrato exclusivo de exploración en Bahrein, a la sombra del BCCI, que seguía llevando dinero a Estados Unidos a cambio de influencias políticas favorables para la Casa Real Saudí, la que a su vez, ya sabemos, operaba con el ISI en Pakistán. Pues recuérdese, eran tiempos de alianza contra el imperio del mal.
Por ello, Othman fue uno de los árabes que tuvo el privilegio de reunirse con el presidente George H. Bush en 3 ocasiones, una de ellas 2 días después de que Irak invadiera Kuwait, relaciones que conllevan negocios con intereses políticos, tanto en Estados Unidos como en el Medio Oriente. Por consiguiente, cuando el grupo Carlyle hace las veces de sustituto o engendro del BCCI, los saudí árabes siguen en los negocios con la gente del establishment yankee, en donde hay que incluir tanto a la familia real saudita como a sus consentidos, los Brothers Bin Laden, relación que dura hasta el 11 de septiembre de 2001, pues es hasta los últimos días de octubre de ese año cuando el grupo Carlyle anuncia que ha roto sus vínculos con ellos. Relación maldita que hasta entonces se hace patente. La familia Bush es ya toda una dinastía ligada a políticas capitalistas y a negocios truculentos, teniendo en su grandfather, Prescott Bush, a un ilustre antepasado, quien fuera dirigente del Brown Brothers Bank de los 20 a los 40, banco que junto con otros potentados como la Standard Oil de los Rockefeller, la familia DuPont, los Morgan y los Fords, fungieron como financieros en el ascenso de Hitler. Desde 1923, abuelito Prescott entabló asociación con el banquero nazi Fritz Thyssen, siendo socios en la línea de cruceros transatlánticos Hamburg-América y en otras importantes empresas alemanas, usando el Union Bank para canalizar vastas cantidades de dinero a los nazis a la vez que dirigían sus intereses en América. Las ganancias de esas inversiones retornaban a un P. Bush allegado con Wall Street. Los business con los nazis continuaron aún después de que la Gran Guerra había comenzado, pero en 1942 le fueron confiscados por el gobierno americano bajo el acuerdo conocido como The Enemy Act, lo que no fue impedimento para que posteriormente Prescott Bush se convirtiera en un influyente senador republicano de Connecticut y en el singular compañero de partidas de golf del presidente Eisenhower. Por su parte, el hijo mayor del abuelo Prescott, del mismo nombre, estuvo envuelto en el escándalo que involucró a la Yakuza con las casas de bolsa niponas, el que a la postre contribuyó a deteriorar las finanzas japonesas. Prescott Bush Jr. fue asesor y fiador de West Susho, una empresa controlada por un Oyabun, padrino, llamado Susami Ishii, quien realizaba negocios truculentos con las casas Namura y Nikko, viéndose favorecido con un préstamo por 36,000 millones de yenes irretornables, lo que condujo a la quiebra y a la renuncia de los presidentes de ambas agrupaciones bolseras. Por sus servicios, el Junior Prescott recibió un salario de $250,000 más comisiones, no siendo menos que su padre supo también hacer negocios de alcurnia. Lo demás es conocido. Posteriormente, el hermano menor y el sobrino siguen exaltando el honor de tan ilustre dinastía, pasando a la historia de la infamia. Y habría que ver lo que hacen los demás hermanitos Bush. En lo que concierne a Osama Bin Laden, OBL, hay que tener presente que para los musulmanes es un héroe, porque colaboró en la yihad efectuada contra los soviéticos como ningún otro aristócrata saudí. Cuando la CIA requería de un líder árabe para realizar la conexión intermusulmana de mujahidines en Afganistán, ningún miembro de la Casa Real dio un paso al frente, mientras que Osama sí tuvo los arrestos, llegando a Pakistán justo a tiempo para escuchar al consejero de seguridad de James Carter, Zbigniew Brzezinski, disfrazado de mujahidín, gritar: «Alá está de nuestro lado». Osama no podía desconocer quiénes eran sus aliados. De cierto que hubo un rompimiento toda vez que se consigue el objetivo primario de expulsar a los soviéticos de Afganistán. Y entonces Osama Bin Laden se enfurece porque los estadounidenses establecen bases militares en su país, la región sagrada impregnada de Mahoma, volviéndose en contra de la monarquía hasta que, en 1994, es expulsado. No obstante, los saudí árabes siguen interviniendo en Asia Central, apoyando al ISI y a los talibanes en el Afganistán post-intervención soviética, que se convirtió en un semipaís dividido en varias facciones combatientes. Pero las intrigas políticas tienen vericuetos. Aparentemente los talibanes se volvieron en contra de sus creadores, como buenos Frankensteins, espetándole a la monarquía saudita
el ser unos infieles aliados del demonio, mismo tiempo en que en Arabia Saudita había atentados en contra de las fuerzas yanquis y Osama Bin Laden declaraba la yihad en contra del Gran Satán, 1998. Pero es innegable que el apoyo de los wahabitas se mantiene para con los talibanes y muy probablemente para con Al-Qaeda. Los lazos que unían a Osama Bin Laden con su familia no se cortaron del todo para cuando la Saudi Bin Laden Corporation era un consorcio en pleno auge, prominentes socios del Carlyle Group, el National Commercial Bank saudita, la Saudi Investment Company de Suiza, son prueba de la capacidad financiera de la familia, partiendo de una empresa dedicada a la construcción. La consentida de las obras públicas sauditas logran diversificar los rubros empresariales en que intervienen: ingeniería, telecomunicaciones, editorial y bienes raíces, contando entre una de sus principales empresas a la compañía Iridium, especialista en telefonía satelital, la que operaba aprovechando sus influencias en los Estados Unidos. La fortuna de Osama Bin Laden difícilmente puede ser estimada. No hay certeza de cuánto recibió ni en qué invirtió después de separarse de sus hermanos, pero se sabe que el manejo del dinero lo realiza como cualquier ducho empresario, aprovechando las facilidades que el desquiciado mercado de capitales le brinda. El capital sucio de narcotraficantes, mercaderes de la muerte y terroristas se puede mover a sus anchas en el circuito financiero, aprovechando el anonimato que se vuelve la norma que rige el mercado de dinero. El propio Osama se reía despreocupado ante la amenaza de que lo rastrearan y confiscaran su fortuna. Dijo que Al-Qaeda tiene 3 sistemas financieros organizados con el respaldo de personas que son tan conscientes de las lagunas dentro del sistema financiero occidental como de las líneas de las palmas de sus manos. Estas son las fallas mismas del sistema financiero occidental que lo están ahorcando, aseguró Bin Laden, entrevistado por un periódico pakistaní en septiembre del 2001. Algunos dicen que su capital frisa entre los 200 y los 300 millones de dólares en el año de los atentados, otros que esa cifra es exagerada. Lo cierto es que con su participación en Afganistán, su carisma y fama de héroe contribuyó a incrementar la fortuna de sus hermanos al propiciar que se les diesen contratos muy redituables para remodelar lugares santos en la Meca y en Medina. Pero en lo que se supone no estuvo de acuerdo fue en que sus brothers se encargasen de edificar las instalaciones de los soldados yanquis en su suelo patrio. Esas edificaciones estaban a punto de dinamitarlas. ¿Lo sigue estando?